Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a continuar trabajando en el concepto y la definición de sumas de Riemann. Ahora sí nos vamos a dedicar, después de haber visto un poco de teoría referente a este tema, vamos a estudiar unos ejemplos que nos ayudarán a comprender directamente lo que es una suma de Riemann, que es lo más aproximado a una integral o la definición de una integral. Sin más que decir, vamos a comenzar. Veamos este ejemplo 1, el cual dice lo siguiente: evalúa la suma de Riemann para la función f de x igual a x cuadrada más 1 en el intervalo menos 1,2. Para esto utilice la partición P de puntos igualmente espaciados, dados de la siguiente forma: menos 1 menor que menos 0.5 menor que 0, menor que 0.5 menor que 1 menor que 1.5 y menor que 2, con los siguientes puntos muestra. El primer punto muestra es menos 0.75, el segundo punto muestra es menos 0.25, el tercer punto muestra es 0.25 positivo, el cuarto punto muestra es 0.75, el quinto punto muestra es 1.25 y el sexto punto muestra es 1.75. Y dice que haga su gráfica o realice su gráfica. Bueno, para solucionar este problema, primeramente tenemos que hacer la gráfica de la función f de x igual a x cuadrada más 1. Esta gráfica está representada por esta línea, curvada, que es roja. Para realizar su gráfica, ustedes pueden utilizar las herramientas. Primero pueden hacerla manualmente, como hemos aprendido en antiguos cursos. Pueden programar su gráfica en GNU Octava, o pueden realizar la gráfica con Wolfram Alpha. Hay videos en el canal donde se enseña cómo utilizar estas dos anteriores herramientas mencionadas para realizar una gráfica en el plano XY. Luego de esto vamos a definir los rectángulos, esto gracias a los subintervalos dados por la partición. Por ejemplo, de menos 1 a menos 0.5 pues está el primer subintervalo, y de aquí definimos el primer rectángulo. El segundo, de menos 0.5 a 0, define el segundo rectángulo. El tercero, de 0 a 0.5, define el tercer rectángulo. De 0.5 a 1 definen el cuarto rectángulo. De 1 a 1.5 definen el quinto rectángulo. Y de 1.5 a 2 definen el sexto rectángulo. Ahora el primer punto muestra, menos 0.75, lo vamos a colocar en esta parte. El segundo punto muestra, menos 0.25, lo vamos a colocar de esta parte. El tercer punto muestra, 0.25, lo vamos a poner aquí. El cuarto punto muestra, 0.75, lo vamos a poner en esta parte. El quinto punto muestra, 1.25, lo ponemos aquí. Y finalmente el sexto punto muestra, 1.75, lo vamos a poner aquí. Ahora, de la partición anteriormente definida, tenemos que x sub 0 es igual a 1, x sub 1 es igual a menos 0.5, x sub 2 es igual a 0, x sub 3 es igual a 0.5, x sub 4 es igual a 1, x sub 5 es igual a 1.5 y x sub 6 es igual a 2. Ahora calculemos las siguientes diferencias. Delta x sub 1 es igual a x sub 1 menos x0, que es igual a menos 0.5 menos menos 1. Esto es igual a menos 0.5 más 1. Esto es igual a 0.5. Luego delta x sub 2 es igual a x sub 2 menos x sub 1. Esto es igual a 0. Menos menos 0.5 igual a 0.5. Luego delta x sub 3 es igual a x sub 3 menos x sub 2 igual a 0.5 menos 0 igual a 0.5.
x sub 4 es igual a x sub 4 menos x sub 3 es igual a 1 menos 0.5 igual a 0.5. X sub 5 igual a delta x sub 5 igual a x sub 5 menos x sub 4 es igual a 1.5 menos 1 igual a 0.5. Delta x sub 6 igual a x sub 6 menos x sub 5 es igual a 2 menos 1.5 igual a 0.5. Después vamos a evaluar f de x igual a x cuadrada más 1 en los puntos muestra x sub j guión con j de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Evaluamos el f del primer punto muestra es igual a f de menos 0.75 igual a menos 0.75 al cuadrado más 1 es igual a 1.5625. F del segundo punto muestra es igual a f de menos 0.25 que es igual a menos 0.25 al cuadrado más 1 igual a 1.0625. F del tercer punto muestra es igual a f de 0.25 igual a 0.25 al cuadrado más 1 igual a 1.0625. F del cuarto punto muestra es igual a f de 0.75 que es igual a 0.75 al cuadrado más 1 igual a 1.5625. F del quinto punto muestra es igual a f de 1.25 igual a 1.25 al cuadrado más 1 igual a 2.5625. F del sexto punto muestra es igual a f de 1.75 y esto es igual a 1.75 al cuadrado más 1 igual a 4.0625. Finalmente vamos a usar la definición de suma de Riemann R sub p, que es igual a la sumatoria de j igual a 1 hasta 6 de f del x jésimo punto muestra por delta x sub j. Desarrollamos esta suma f del primer punto muestra por delta x1 más f del segundo punto muestra por delta x sub 2 más f del tercer punto muestra por delta de x sub 3 más f del cuarto punto muestra por delta x sub 4 más f del quinto punto muestra por delta x sub 5 más f del sexto punto muestra por delta x sub 6. Esto es igual a f de menos 0.75 por 0.5 más f de menos 0.25 por 0.5 más f de 0.5 f de 0.25 por 0.5 más f de 0.75 por 0.5 más f de 1.25 por 0.5 más f de 1.75 por 0.5. Pero ya habíamos descubierto que f de menos 0.75 era igual a 1.5625. De igual forma f de menos 0.25 era 1.0625. F de 0.25 positivo igualmente era 1.0625. F de 0.75 era igual a 1.5625. Y f de 1.25 era igual a 2.5625. Después f de 1.75 era igual a 1.0625. Hacemos el producto de 1.5625 por 0.25 y nos queda 0.78125. Luego el producto de 1.0625 por 0.5 nos queda 0.53125. Luego hacemos el producto de 1.0625 por 0.5 y nos queda otra vez 0.53125. Después hacemos el producto de 1.5625 por 0.5 y nos queda 0.78125. Luego hacemos el producto de 2.5625 por 0.5 y nos queda 1.28125. Luego hacemos el producto de 4.0625 por 0.5 y nos queda 2.03125 o 2.03125. Luego sumamos todas estas cantidades 0.78125 más 0.53125 más 0.53125 más 0.78125 más 1.28125 más 2.03125 y por último nos da de resultado 5.9375. Por lo tanto la suma de Riemann R sub P es igual a 5.9375. Este sería el resultado final.
Muchas gracias por ver el video. Si tienes dudas o comentarios de este ejercicio, puedes mandármelo y lo resolveré en la medida de lo posible. Muchas gracias.